los sacerdotes sirven en un sistema de adoración, nos dice el Señor, que es solo una copia, una sombra del verdadero. El sumo sacerdote, el sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra, necesita obedecer no tan solo los mandamientos de Dios. Este necesita obedecer cada ordenanza que Dios le ha entregado para que éste pueda trabajar en el altar de Dios según Dios le ha indicado a través de su palabra. Dios dice que ya hay sacerdotes asignados para servir dentro de este sistema de adoración, que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo, del verdadero que está en el cielo. La casa y el altar que Dios envía al sacerdote a preparar, este la tiene que cuidar con temor y temblor. Este tiene que mantenerla como Dios se lo pide. El diseño de la casa y del altar de Dios, Dios se lo entrega al sacerdote, al sumo sacerdote, a través de su palabra. La palabra del Señor tiene toda la información. La palabra del Señor tiene todo lo que necesita el sacerdote para construir casa y altar al Señor y para trabajar en la obra del Señor con las ofrendas del pueblo, con las ofrendas que el pueblo lleva a la casa del Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Asegúrate, le dijo Dios a Moisés, de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Dios le está hablando a Moisés del tabernáculo. Dios le dijo: asegúrate que el modelo del tabernáculo que te mostré, aquel tabernáculo que vas a construir, asegúrate que sea igual al original. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés es una copia del que está en los cielos. Es una copia del que está en los cielos. Por eso Dios le dijo: asegúrate de que este tabernáculo sea original, sea el mismo que yo te enseñé en la montaña. En la montaña es porque Dios quiere que su tabernáculo quede justo como Él lo diseñó. Justo como Él lo diseñó. Dios le entregó el diseño a sus sacerdotes que Él quería. El diseño del tabernáculo que Él quería que se hiciese en la tierra. De no haberse preparado el diseño igual al diseño que Dios le entregó a Moisés, al diseño que Dios le entregó al sacerdote, el trabajo no quedaría igual. El sistema de adoración por el cual el hombre en la tierra tenía que trabajar, tenía que ser un sistema de adoración original. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Todo lo que se hace para Dios tiene que hacerse conforme a la palabra del Señor. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se ha
se le ha dado, quise decir, un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles, dice el Señor. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice Dios. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios dice: pondré mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, dice el Señor. Y yo seré su Dios. Dios nos muestra claramente cuál es el trabajo que tiene que hacer el sacerdote en su casa y en su altar. Dios nos muestra claramente cuál es el trabajo del sacerdote. El trabajo del sacerdote es trabajar con las ofrendas del pueblo. Dios nos habla un poco en cuanto al nuevo pacto. Dios nos habla del sacerdocio que asume Jesús. Él intercede a la diestra del Padre por los pecados de los hombres. Él es sumo sacerdote perfecto. Dios lo nombró sumo sacerdote perfecto. Dios nos dice que este fue el mejor pacto que pudo reemplazar el pacto antiguo. Pero Dios nunca dice que anuló el pacto antiguo. Es porque los sacrificios del hombre son el corazón contrito y humillado. El corazón del hombre son el corazón contrito y humillado. Jesús vino a ser ejemplo